Bienvenidos a Neuro en un Minuto, el espacio en el que compartimos los conocimientos de las neurociencias. El día de hoy comenzamos con nuestro especial sobre emociones, en el cual vamos a conocer muchos de los conocimientos que ha encontrado la neurociencia afectiva, es decir, la rama de la neurociencia que se encarga de estudiar los mecanismos neurológicos que están detrás de nuestras emociones. Acompáñennos. Para que se genere una emoción, nuestro cerebro debe recibir un estímulo que la detone. Este a su vez produce una respuesta o consecuencia que puede ser una preparación para la acción. Los detonantes pueden provenir de eventos impersonales o de nuestras relaciones interpersonales. Las emociones tendrán grandes consecuencias sobre nuestro bienestar, ya sea porque los detonantes sean una amenaza o una oportunidad. Por ejemplo, una persona puede estar en el transporte público y escucha a otro que tose cerca de él. Este estímulo detonante puede generar emociones de miedo, de asco o de ira, y a su vez genera una respuesta que puede ser, por ejemplo, abrir las ventanas o alejarse de la persona que está tosiendo. Los seres humanos nos vemos influenciados fuertemente por nuestras relaciones sociales, que generan todo tipo de emociones. A su vez, las emociones están muy relacionadas con nuestras funciones cognitivas. Es por eso que es importante saber cómo funcionan. Esperamos que esta información les haya sido de utilidad y nos acompañen en próximos videos. Hasta la próxima. Hola a todas y todos, bienvenidos a Neuro en un Minuto. Seguimos hablando de las emociones y hoy les contaré sobre los sistemas emocionales. Como ya habíamos hablado en Neuro en un Minuto de la semana pasada, las emociones son muy importantes para cualquier especie debido a que cumplen una serie de funciones de importancia biológica. Las emociones implican una experiencia afectiva que es básica para la mayoría de animales, es decir, no son experiencias aprendidas, no se adquieren. Cumplen una función de adaptación, pues favorecen respuestas de los organismos que van a beneficiar a la supervivencia de estos. Así, cuando las experimentamos no estemos muy seguros de cuál es su función, porque a veces son bastante tristes o negativas, pero le han permitido a las especies seleccionar comportamientos o cualidades que son benéficas en términos filogenéticos. Otro elemento importante es que las respuestas emocionales, al ser producto de la selección evolutiva, presentan similaridad entre diferentes especies. Por esto, las expresiones de rabia, temor o alegría son comunes entre distintos organismos, especialmente entre los mamíferos. Y en relación con el hecho de que no son aprendidas, las funciones emocionales dependen de una cualidad intrínseca del cerebro, es decir, de sistemas con los que nacemos y están preparados para responder. Y son el asiento de nuestras emociones, desde las más básicas, así sentimos con el cerebro. Recuerden eso, no con el corazón, sino con el cerebro. Hablemos entonces de los sistemas emocionales. De acuerdo a la propuesta de Jack Pansek, existen una serie de mecanismos cerebrales que dan pie a la manifestación de 7 sistemas emocionales principales y que son la base de los desarrollos de las neurociencias afectivas. Estos sistemas son el sistema de búsqueda, la ira o rabia, temor o ansiedad, amor y lujuria, amor y vínculo, que implica también el cuidado del otro, el dolor, aflicción o tristeza, así como el juego y la alegría. Trataremos de hablar muy brevemente de cada uno de estos sistemas, de manera que conozcamos un poco sobre ellos. El primer sistema es el sistema de búsqueda. Está relacionado con lo que anteriormente se conocía como sistema de recompensa. Es vinculado con nuestras respuestas motivacionales. Básicamente es un sistema de activación que nos motiva o nos activa para la exploración y búsqueda de aquello que resulta útil e importante, desde niveles básicos como las necesidades primordiales, por ejemplo, si me da hambre irme a buscar la comida, hasta objetivos más abstractos como deseos, por ejemplo, estudiar una carrera.
Se activa por la anticipación y búsqueda de recompensas, más no por la recompensa en sí. Una vez alcanzado el logro o conseguida la satisfacción, este sistema se inhibe. Los circuitos cerebrales críticos para este sistema están concentrados en el corredor hipotalámico lateral, que responde a los imbalances y a incentivos del entorno. O sea, imbalances en el equilibrio del organismo o a incentivos del entorno. Esto incluye la activación del área tegmental ventral, sus proyecciones hacia el núcleo accumbens. El siguiente sistema es el sistema de ira o agresión. Es el sistema que nos permite responder ante las agresiones, activando nuestros mecanismos de defensa, permitiendo, a partir de la evaluación del riesgo, la generación de respuestas de lucha o huida. La localización general de estos circuitos están relacionados con áreas de la amígdala cerebral y proyecciones hacia zonas del hipotálamo, el mesencéfalo y la sustancia gris periacueductal. El otro sistema es el sistema de temor o ansiedad. Las respuestas de miedo parecen estar relacionadas con la conjunción de diferentes procesos que llevan a los animales a esconderse o a congelarse ante situaciones de peligro de las que no puedan huir. O cuando es posible hacerlo, pues todas las respuestas de huida. Los sistemas implicados son compartidos con la agresión o rabia, implicando la amígdala central y el área gris periacueductal del mesencéfalo. Su activación aguda o sostenida puede llevar a experimentar una respuesta de temor o de ansiedad sumado a mecanismos como la respuesta del estrés, del que hablamos el mes pasado. Los sistemas relacionados con el amor hablan de nuestras relaciones sociales y por tanto de nuestras emociones sociales. Considerando que la mayoría de conductas vinculatorias o de cercanía entre las personas parten del vínculo primario más importante, el vínculo de madre e hijo. En su evolución del amor hacia el deseo sexual se deriva de la necesidad biológica del éxito reproductivo, lo que incluye el vínculo para asegurar la crianza exitosa de las crías, implicando en los seres humanos una conjunción de comportamientos, respuestas neurológicas, emocionales, conductuales. Por esto, están implicadas una amplia cantidad de activaciones e inhibiciones cerebrales llevando a la interacción del sistema antes mencionado, de búsqueda, por ejemplo, como los sistemas relacionados con el hipotálamo en la conducta de cuidado y de crianza. Cuando nos referimos al vínculo o el cuidado por el otro, este parte de los sistemas que se activan y preparan en el cerebro femenino durante el embarazo y que le preparan para la crianza. En los varones, esta respuesta es variable entre las especies, pero está muy relacionada con el nivel de cuidado de las crías. De esta experiencia y de la respuesta que tienen las crías a ella parten nuestras conductas de cuidado hacia los demás y el amor filial. En estas respuestas, varios neurotransmisores como la oxitocina y los opiáceos endógenos van a tener un papel importante, por lo que van a ser implicadas regiones del hipotálamo, como el núcleo paraventricular, el área tegmental ventral del sistema dopaminérgico y otras regiones subcorticales del cerebro. Vamos a hablar ahora del sistema de dolor y aflicción. Estos sistemas de sufrimiento emocional parten de los mecanismos de dolor físico. El cerebro siente igual el dolor físico como el dolor emocional. Como cuando uno siente el corazón roto, para el cerebro sería equivalente en la sensación al dolor de romperse un hueso. Principalmente se relaciona con la pérdida de un ser querido, por la importancia que vimos de nuestras relaciones humanas. Este sistema evolucionó probablemente en los mamíferos por la importancia del estatus social en el ambiente y la necesidad de crear nuestros vínculos sociales.
En esta respuesta media mucho el aislamiento social, un dato a tener en cuenta considerando los tiempos de pandemia y el distanciamiento físico. Los sistemas cerebrales implicados en los sistemas de dolor son los sistemas que llamaríamos circuitos del pánico, incluyendo el diencéfalo medial, en especial el tálamo dorsomedial, área septal ventral, área preóptica y estría terminalis. También se pueden evidenciar en algunas especies como la humana activación de regiones del cíngulo y de la amígdala. El último sistema que vamos a revisar es el sistema del juego y la alegría. El juego en los animales permite el aprendizaje social de varios aspectos, como el cuidado, habilidades de cortejo, conductas parentales, así como el manejo de la frustración y la agresión. Se regulan procesos atencionales y permite el trabajo colaborativo, llevando de una sensación de disfrute o alegría, disminuyendo el efecto de los corticoides por el estrés. Están implicadas diferentes áreas cerebrales, que incluyen los sistemas sensorio-motores y proyecciones a áreas talámicas, tanto de núcleos específicos como de núcleos inespecíficos, como los reticulares. Bueno, esto fue simplemente un pincelazo sobre los sistemas emocionales y las neurociencias afectivas. Sigan nuestros contenidos de este mes y al invitado que tendremos en el live del último viernes del mes para que puedan hacer sus preguntas y profundizar en esta información. Muchas gracias. Hola, bienvenidos a Neuro en un Minuto. Hoy hablaremos sobre neurotransmisores y emociones, con énfasis en la dopamina. Este ha sido considerado uno de los neurotransmisores más importantes para generar una emoción. La liberación de dopamina está regulada por el área tegmental ventral y el núcleo accumbens. Si la liberación de la dopamina sucede de forma abrupta, la conducta está relacionada con procesos negativos, como la ira, el enojo o furia. En cambio, si la liberación de esta sustancia es lenta, gradual, entonces las emociones que se generan están asociadas con motivación, felicidad, recompensa y en ocasiones llanto. Con esto podemos ver que las emociones comparten áreas cerebrales y sustancias neuroquímicas para su expresión. Esta activación también alcanza el hipocampo, área muy importante en la memoria, por lo cual es más fácil el aprendizaje y la atención en procesos emocionales. La dopamina también se asocia con incremento en la activación del sistema límbico y una disminución en áreas que se consideran más racionales como el lóbulo frontal. Es por eso que en ocasiones decimos que somos menos inteligentes en momentos en que expresamos mucha emoción, que nos sentimos muy emocionados. Y a esto se le denomina una paradoja fisiológica. La dopamina está relacionada principalmente con la iniciación del proceso emocional. Si bien necesita la ayuda de otros neurotransmisores para mantenerse y realizar otras conductas. Es así como el proceso emocional y los neurotransmisores se apoyan en otros. Uno de estos es la noradrenalina, que incrementa el proceso de atención. La serotonina, que favorece la obsesión e incremento de la funcionalidad de las neuronas en espejo. También tenemos la acetilcolina, que favorece el aprendizaje. Al mismo tiempo, algunas hormonas pueden estar involucradas en los eventos emotivos. Por ejemplo, los estrógenos incrementan la liberación de dopamina y al mismo tiempo favorecen la comunicación neuronal. Por otra parte, la testosterona reduce la comunicación neuronal favoreciendo la activación de la amígdala cerebral. De ahí que conductas que denominemos masculinas, por ejemplo, tengan un proceso más fisiológico relacionado con la actividad agresiva y competitiva, que involucra muchas de sus conductas cotidianas. Es así que aprendimos hoy un poco de neurotransmisores y emociones en Neuro en un Minuto.
Gracias. Hola a todos y bienvenidos a Neuro en un Minuto, el espacio en el que aprendemos más sobre las neurociencias. Durante todo este mes hemos estado hablando de las emociones, sus fundamentos neurobiológicos y cómo se expresan. Sin embargo, nuestras emociones también pueden verse alteradas y afectar nuestra salud mental y bienestar. El día de hoy vamos a hablar de los trastornos del estado de ánimo. Dentro del sector salud utilizamos principalmente dos clasificaciones en el momento de hablar de los diferentes trastornos. Tenemos la Clasificación Internacional de Enfermedades o CIE actualmente en su versión número 11 o el Manual Diagnóstico de Trastornos Mentales o DSM actualmente en su versión número 5. Cuando hablamos de los trastornos emocionales nos referimos a los trastornos del estado de ánimo, trastornos afectivos o del humor. En relación con los trastornos del estado de ánimo podemos clasificar dos grandes grupos, los trastornos depresivos y los trastornos bipolares. También podemos hablar de episodios de manía, hipomanía o depresión o incluso de episodios mixtos. Podemos sospechar la presencia de un trastorno del estado de ánimo cuando hay una alteración emocional significativa prolongada en el tiempo, es decir, cuando está afectando nuestra vida cotidiana, nuestros hábitos, rutinas y nuestras ocupaciones. En estos casos, lo más recomendable es recurrir al médico psiquiatra, quien iniciará el proceso diagnóstico y dará las recomendaciones a nivel terapéutico, ya sea con tratamiento medicamentoso o terapéutico o una combinación de ambos. El día de hoy queremos resaltar la importancia de realizar un proceso diagnóstico adecuado, ya que los médicos, al tener actualizada su evidencia científica y manejar las diferentes clasificaciones de enfermedades, pueden dar las mejores recomendaciones. Como hemos visto, cuando hablamos de emociones no nos referimos únicamente a nuestro sentir. Implica también un funcionamiento neurológico, neurobiológico detrás de estas emociones que requiere de algún acompañamiento especializado. Los trastornos del estado del ánimo son muy significativos en la población colombiana. La Encuesta Nacional de Salud Mental del 2015 los halla dentro de los de mayor prevalencia, sobre todo para el género femenino. Es por eso que debemos procurar un adecuado reconocimiento, identificación, diagnóstico y manejo. Durante el próximo mes estaremos conversando más acerca de las diferentes clasificaciones diagnósticas de los trastornos mentales. Por ahora queremos invitarlos a nuestro en vivo el próximo viernes 26 de febrero a las 6:30 de la tarde, donde nuestra codirectora de investigación, María Cristina Pinto, estará conversando con el doctor Diego León acerca de las emociones, su manejo y su enfoque desde la neurociencia afectiva. Acompáñenos.